En este momento nos encontramos en el cantón Argentina, jurisdicción del municipio de Jicalapa, y estamos en el lugar donde se encuentra la primera iglesia de Dios de nuestro distrito. Estamos aquí para recabar información acerca de las personas que fueron pioneras en comunicar el Evangelio y la manera como esta iglesia comenzó a expandirse hacia sus diferentes comunidades. Tenemos testimonios directos de hermanos que vieron cómo se estableció esta iglesia y cómo el distrito comenzó a formarse desde su inicio. Los nombres de los hermanos que nos han proporcionado sus testimonios son el hermano José Antonio Vides, de 77 años, el hermano Santos Rivera Torres, de 87 años, quien es hijo del hermano Cupertino Torres, que llegó a ser el segundo pastor de la Iglesia de Dios en Argentina, y el hermano Claudio Roger García, de 103 años. En el año de 1937, al parecer, llegó el Evangelio por primera vez a este lugar. El hermano Cupertino Torres se hizo acompañar del hermano Miguel Flores. Luego se tuvo la visita del misionero Cyberson, quien al parecer, por los testimonios directos de los hermanos, fue quien compró el local donde hoy está la iglesia. Fueron 4 tareas que luego se vendieron a diferentes personas y dejó una parte del terreno para que se construyera la iglesia, que en ese momento la primera iglesia que se construyó, bueno, fue de Zacate. ¿Y cuántos años tiene, hermano? ¿Cuántos años tiene usted? Ya está la versión, 103. 103 Ya, años. ya ando en los 104. ¿Se recuerda del misionero Cyberson? Seguro. De año con año llegaba a celebrar la Semana Santa ahí. Venía con un socarro de Santa Tecla, lleno, pasé para Semana Santa. El carro era grande, un gran, no me acuerdo cómo le decían al carro porque era grande. Venía lleno de toda verdura y cosas que ya venía todo el gasto ahí para la iglesia. Y allá venía el camión. El ambiente espiritual de la primera iglesia que se fundó, bueno, era muy fuerte, muy grande. Según se cuenta, habían aún servicios hasta de 6 horas, pero esta iglesia no solamente se fortalecía espiritualmente, sino que también comunicaba el Evangelio sin importar la distancia. ¿Quién fue su primer pastor y cómo era la iglesia cuando usted aceptó al Señor? Sí, estaba ahí, era la bendición. Porque Mano Cupertino era el pastor, ¿verdad? Ese pastor era del lugar. ¿Verdad? Como que vinieron, los primeros pastores vinieron de todas partes. Vino uno de Santa Tecla, y se me olvida el nombre, ya murió. De ahí vino otro pastor de los Izotes. Varios pastores vinieron
todo el brigador. Y entonces, hasta el hermano Porfirio fue pastor de aquí. ¿Y cómo era el templo? ¿El primer templo cómo fue? Pero el templo era un ranchito, mira. Era de zacate el rancho. Sí, zacate. Entonces no se conocía la mina, zacate. Y cuando el culto se empezaba, era empezando, le hacía la bendición, el espíritu trabajaba. Hasta donde el espíritu dejaba de trabajar, hasta llegaba el culto. Y como era empezando el culto, y empezaba la bendición, y cuando había campito, decíamos a orar, ¿verdad? Y más eso, y sí, así que de eso sí me di cuenta yo, que de ahí para acá donde te acepté a Cristo yo, con el hermano Cupertino. Entonces empezamos a salir a predicar. Este hermano Cupertino salió bueno como pastor, salió bueno para andar visitando ahí por las salinas, por todo eso salimos a predicar y entonces con el hermano Cupertino. Aguacayo, Metallo. Hasta allá por Tonalá. Todas las iglesias se hicieron en ese tiempo. ¿Sí? Yo salía con ese hermano Cupertino. El Ángel. ¿Ah? Valle el Ángel. Valle el Ángel. Iban a predicar. Ahí en el Valle del Ángel era prohibido que alguien llegara a predicar ahí. Era prohibido. Pero allí prediqué yo en mi primer mensaje, que el hermano Cupertino me dio el tiempo. Yo no sé cómo fue pero es que yo prediqué el primer mensaje ahí. Pero era prohibido entrar ahí. Y cuando yo prediqué el primer culto ahí, el hermano Cupertino me dio el tiempo, el pastor. Cuando fuimos a ese, me dice el hermano Cupertino, y me agarró de repente así, hoy usted va a predicar, hermano. Bueno, yo como sentía gozo, no, porque ¿qué sabía yo de predicar? Y yo acepté el privilegio, pues. Y cuando acepté, pronto lo rodeó en esa Valle del Ángel todas las autoridades de ahí, porque todas eran contrarias. Y cuando estábamos en el culto, los hizo en el rodeo, así. Entonces era prohibido predicar. Y los hicieron en el rodeo, en ese Valle del Ángel. Y era la primera vez que iba a predicar yo. ¿Nos podría decir una historia sobre los creyentes que fueron presos por predicar el evangelio en Teotepeque? Ya se murieron. Y todos ya murieron. Pero usted estaba ahí sirviendo cuando los llevaron presos. No, yo no era creyente en nada entonces. Sirviendo, ¿sabe? Del cabildo. Ajá. Y cuando los llevaron presos, la ley que les pusieron que no le dieran agua, no le dieran de comer, porque decían que eran comunistas, ese era el motivo, porque les acusaban como comunistas. Prohibieron de que nadie les llevara agua, que no les llevaran de comer, y yo ahí empecé a servir a los creyentes. Yo como estaba ahí cuidando en la puerta, había una puerta, la puerta de la reja. Ahí estaba cuidando, me tocaba cuidar ahí. Entonces me han prohibido que nadie le llegara ahí, que no entrara nadie ahí a visitar, ni le llevara de comer nada. Entonces yo, aquello conmovido a misericordia, yo les pasaba comida, porque no aguantaban hambre, porque yo a escondidas les llevaba la comida. Y así fue como los evangelios me quisieron, ¿verdad? Fui amigo del evangelio. Ahí empecé a servir a los creyentes yo.
Ahí pasaron 3 días presos. A los 3 días, porque ahí lo querían tener sin comer, sin beber agua, que mami que se muriera el diablo, ¿verdad? Pero no fue así la cosa. Ahí estaba yo como, pues sí, me hice cargo de llevarle la comida, de escondidas, de noche les llevaba la comida y agua. Y solo yo sabía que le llevaba el agua. En eso, hasta que se dieron cuenta y hablaron para el centro allá, que porque estaban ellos presos. Y le dijeron, hablaron para allá. Después vino la orden que le dieran permiso porque no eran como lo decían, ¿verdad? Entonces fue que le dieron libertad y si vienen de vuelta a seguir predicando ya, aquí a comunidad. De relacionar la llegada del Evangelio en el año 1937 al Cantón Argentina con los primeros grupos pentecostales independientes. Es en este año que el hermano Cupertino Torres es acompañado por el hermano Miguel Flores. Desconocemos la afiliación denominacional del hermano Miguel Flores en este tiempo, pero según registro en el año 1943 ya realizaba funciones como supervisor del distrito de Armenia. Y en el año 1940, donde el misionero Syverson se presenta por primera vez a este lugar y organiza la iglesia en el año 1940. Nos acompaña el hermano Pedro Antonio Hernández, quien es pastor de la Iglesia de Dios en Argentina. Y quisiera, hermano Pedro, que nos dijera cuál es su experiencia al estar al frente de esta iglesia, cuántos años lleva pastoreando y qué ha aprendido de estos hermanos que, bueno, fundaron esta iglesia y muchas otras iglesias en el distrito. Bueno, cuando los entrevistamos a ellos y nos redactan parte de la historia y cómo la iglesia empezó a levantarse o a crecer en el aspecto ministerial, quizás me siento un poco comprometido. Pues al escuchar pues el testimonio de ellos, cómo ellos presentan el Evangelio de esa manera tan poderosa, me siento comprometido al saber de que estoy en una de las iglesias que llegó por primera vez aquí y de aquí pues salieron a predicar a diferentes puntos, ¿verdad? Donde con prodigios y señales pues Dios se levantó obra de manera que esas iglesias quedaron ahí. ¿Podría relatar uno de esos prodigios, señales, una experiencia que los hermanos cuentan? Como la experiencia que cuenta el hermano Claudio, del hermano que estaba predicando cuando le dispararon y quedó la bala a la altura de la bolsa de la camisa, lado izquierdo. Corazón. Ajá, el corazón donde quedó la bala en un testamento que andaba el predicador. Sí, según parece los relatos esos, dice el hermano Claudio, que sucedieron predicando en Teotepec. ¿Cuántos años lleva usted, hermanos, al frente de la iglesia? Bueno, para mí pues ha sido de mucha bendición, para la gloria del Señor, pues yo 11 años. 11 años donde he visto pues el respaldo de Dios. En cuanto al ministerio, pues Dios me ha dado a conocer pues que Él me ha llamado. Yo creo que como nativo aquí, para mí es de mucha bendición el ser pastor aquí y a la vez pues una iglesia pues que tiene
gente pues que tiene 30, 25 años de estar en el Evangelio. Y yo siento un muchacho de no tener experiencia ministerial y como Dios me llamó aquí, ¿verdad?, para ser pastor en una de las iglesias pues de las primeras en nuestra región. Bueno, y este es el tercer templo, ¿verdad?, que ya está ahorita casi finalizado, ¿verdad? Y está muy grande, la membresía ha crecido y sabemos que el Señor lo ha llamado y está con usted. Queremos darle las gracias, hermanos, por habernos dado la oportunidad de haber hecho esta pequeña investigación, que esperamos que sea de mucho beneficio para la iglesia de Dios, ¿verdad?, en este distrito. Amén. Bueno, nos encontramos aquí en la comunidad de Argentina, escuchando las historias que han pasado de parte de algunos hermanos pioneros que hicieron historia en este lugar, por lo cual es necesario que nosotros como iglesia sigamos haciendo historia en este lugar. No importa la iglesia muy pequeña que sea, sino hay que hacer historia a donde quiera que nos encontremos, ya que la palabra de Dios nos manda, Isaías 54 versículo 2, que hay que extendernos más allá donde estamos habitando. Es necesario que veamos la necesidad de las comunidades y de los hermanos que no han conocido a Cristo.